para que los ciudadanos puedan advertir y apreciar las diferencias democráticas y pacíficas entre quienes vamos a allanar y a construir el camino, espero, de la paz en los próximos 10 o 12 años, el camino que le espera a Colombia, no el del retorno a ese destino violento que nos ha marcado 200 años. La paz que firmamos en La Habana no es suficiente. La gente sabe que la paz es el pan en la mesa o el cupo para el estudiante. La paz es la posibilidad de que el campo colombiano se reivindique, es la posibilidad de que Colombia tenga apuestas exportadoras hacia el futuro. La paz es todo lo que está por construir en materia de reformas institucionales. Pero la gente también sabe que la paz implica paz en sus hogares, tranquilidad, seguridad. Hay algunos elementos que tienen angustiados hoy a los colombianos. El ruido de la guerra, por ejemplo, no nos permitía ver otras violencias. La violencia contra las mujeres, 7.000 mujeres fueron maltratadas el año pasado en sus hogares. 10.200 niños, es una cifra aterradora, fueron abusados el año pasado, de 24.000 que fueron maltratados. Hay que atender esas violencias, un país que se dedique a proteger a las familias y no que se dedique a la guerra. Evitar que los niños se conviertan en delincuentes, hay que prevenir socialmente el delito. Eso es lo primero, un Estado que atienda a los niños para que no se conviertan luego en pandilleros. La reforma política. La corrupción es hija de las reglas de juego clientelistas, de la lista abierta preferente a la mafia, al enriquecimiento ilícito. Se negaron a cerrar las listas. Insistiremos en la reforma política y en la reforma a la justicia. Pues digamos que yo fundamentalmente voy al Congreso a seguir haciendo lo mismo que he hecho en todos estos años que he estado allí. Pues medio absurdo sería que llegara con una idea de actuar distinto después de que durante 6 años consecutivos 2.500 líderes de opinión de todos los sectores políticos y sociales me han escogido como el mejor senador de Colombia. Pues uno tiene que inferir que algunas cosas debemos haber estado haciendo bien para que eso haya sucedido. Entonces, bueno, voy a lo mismo porque finalmente sigo siendo el mismo. Bueno, lo primero es decir que a mí en la vida y al polo democrático nos orienta una idea sin la cual la política es un desastre. Es solo hacer aquello que consideramos mejor para Colombia. Así sea sacrificando intereses personales o intereses de grupo. Ese tiene que ser un criterio. A los jóvenes les digo, si no actúan con esa lógica, mejor no se metan en política porque van a terminar súper mal. Votamos a conciencia. No votamos por mermelada, no estamos en el CBY, no nos pueden comprar y esta es una de las peores prácticas del Senado de Colombia. Control político como lo hemos hecho con toda seriedad y severidad. Esto exige valor civil. Sin valor civil no hay ninguna forma de que nada progrese en la humanidad. Respaldo a las luchas ciudadanas. Nosotros estamos convencidos que la movilización pacífica, democrática, civilizada es una parte estructural de la democracia. Entonces por eso no es raro que a mí y a los del Polo nos vean acompañando una movilización del magisterio o las luchas en defensa del medio ambiente o bueno, tantos reclamos ciudadanos que se expresan de tantas maneras, ahí estamos. Bueno, tengo básicamente 4 objetivos. El principal, y es el que puede dar más consecuencia de lo que vengo haciendo hace años en las redes sociales, es la lucha contra la corrupción. Me parece que la corrupción es la madre de todos los males en Colombia, la madre de la violencia, la madre de la desigualdad. Ya saben las cifras, Colombia es el segundo país más desigual del hemisferio, creo que el tercero más desigual del mundo. Y sobre eso gira nuestro accionar o girará nuestro accionar en la política en el Congreso de la República. El primero, para luchar contra la corrupción debemos implementar una reforma electoral a fondo. Es una realidad del cambio climático, no es un discurso populista como llaman, es una realidad que las energías fósiles estarán en declive muy pronto y nosotros estamos proponiendo un cambio hacia las energías limpias como la energía solar. Yo quiero proponerle al país los debates del futuro. Yo quiero que no nos quedemos en el pasado. Los acuerdos hay que cumplirlos. El Estado empeñó su palabra y creo que tenemos que cumplir los acuerdos, pero no nos quedemos en los acuerdos como el único elemento del debate nacional. La gran riqueza se está generando es con la especulación, con las buenas relaciones con el alto gobierno a distintos niveles, nacional, departamental y local, y no con el trabajo. Hay que abrir el debate sobre la atención en salud. Hablemos de seguridad ciudadana. O sea, ¿qué vamos a hacer? En el tema de modelo económico hay un producto transversal
que no podemos seguir dejándoselo a un tecnócrata ahí del Ministerio de Hacienda que cuando sale a trabajar para las grandes empresas transnacionales del petróleo y son precios de combustible. Yo no quiero que lleguemos al Congreso a seguir con la pelea de los últimos 4, 8, 12, 16 años. Este país tiene que valorar lo que hizo el señor presidente frente a los acuerdos de paz, tiene que valorar con un gran liderazgo, tiene que valorar lo que ha hecho otro gran líder. Yo tengo diferencias, pero tengo que reconocerlo como un líder importante, como el señor expresidente Uribe, pero este país es mucho más importante que Uribe y que Santos. No nos vamos a quedar en eso. Lo primero es decir que el gobierno de Juan Manuel Santos recibió la mayor bonanza económica que ha recibido cualquier gobierno en Colombia y se dilapidó con un solo propósito: entregarle a genocidas, criminales de lesa humanidad que no pagaron cárcel, que no han confesado sus crímenes, representación política sin necesidad ni siquiera de los votos de los colombianos. Y consideramos que un gobierno que está de espaldas al ciudadano colombiano, que abandonó los programas sociales, que no generó los grandes bienes públicos de educación, salud, infraestructura, seguridad que reclaman los colombianos, necesita recuperar el rumbo y cambiar el destino de los colombianos. Necesitamos recobrar la seguridad y eso empieza por la erradicación de los cultivos ilícitos. Nosotros vamos a prohibir la dosis personal de droga. Lo que queremos es que los negocios en Colombia puedan prosperar, porque no hay mejor política social para un colombiano que poder tener empleo, un empleo digno, un empleo bien remunerado, un empleo con formalidad que le permita ahorrar para su pensión en el futuro. Colombia necesita que haya la reforma a la justicia, que podamos hacer la reforma a la política, la gran reforma a la salud, que erradique la corrupción que hoy se está llevando los dineros de los colombianos y que le da pésimo servicio. Pero lo que es más importante, necesitamos profundizar los programas sociales que le ayuden a esos ciudadanos que han nacido con desventajas económicas en este país a ingresar al sistema económico, a ser parte del sistema. Nosotros venimos ilusionados a la política, conscientes de que Colombia ha logrado, con el Acuerdo de Paz de La Habana, un hecho trascendental en su historia reciente, que lo están viviendo hoy en día todos los colombianos, de pronto más en las regiones olvidadas del poder central, en los territorios comunitarios de la Colombia profunda, sienten que se ha producido un cambio efectivo. El paso a la política pues nos plantea unos retos muy trascendentales. Queremos consolidar la paz de Colombia, que nos permita establecer aquí, en este país, una democracia amplia, sin corrupción, que nos permita superar la desigualdad socioeconómica, la miseria, la pobreza de mucha gente, el olvido a que ha sido sometido el campo, la ruralidad. Queremos igualmente pensar en la reforma rural integral, dignificar la vida en el campo, y realmente en la ciudad no entendemos eso, ¿no? Acá vivimos bien, nos guiamos por otros parámetros, pero allá está la pobreza concentrada, el abandono, carreteras dañadas, gente sin servicios, sin escuela, sin conectividad, sin puestos de salud, sin asistencia estatal, sin créditos, zonas totalmente desprotegidas. Nosotros queremos que haya protección y seguridad para las zonas rurales, para las comunidades rurales y étnicas de este país. 217 líderes sociales asesinados. Es un asunto muy grave y que los colombianos debemos buscar por todos los medios frenar este sangre injusto. Soy Ana Paola Gudelo, actualmente soy representante a la Cámara del partido político Mira, un partido joven que se ha dedicado a servirle al país. Vamos a cumplir ahora mismo 18 años y nuestra apuesta en el Congreso va a ser la transparencia. Somos un partido que le hemos demostrado a Colombia que la política es para servir
y no para servirse de ella. Nosotros consideramos que hay 3 puntos que son claves para desarrollar ahora en el Congreso. El primero de ellos es la reforma agraria. El 1% de los campesinos llegan a inscribirse en la universidad. Entonces, desde luego, allí hay que generar todo un tema de oportunidades en esta reforma agraria porque es la seguridad alimentaria del país. El campo es la alacena de nuestras casas. Que los 8 años de transición que se dice que se le da, por ejemplo, al partido de la FARC, también sean 8 años con garantías para los partidos que ya venimos trabajando, que exista realmente en esas garantías para todos los partidos, sean grandes, pequeños, nuevos o quienes ya estemos participando. Hacer que sea un voto responsable, que el voto realmente valga y que quienes sean electos, seamos electos en el Congreso, sea porque así fue el voto de los colombianos, y identificando que el Estado debe garantizar toda capacidad de acción ante las necesidades de los ciudadanos. Yo soy una ciudadana que hace política y hemos demostrado que sí se pueden hacer las cosas bien desde adentro, desde las instituciones. Me han destacado como la mejor congresista de toda la Cámara por 3 años consecutivos. Cuando la gente vota por Senado, ¿qué elige? Está delegando en alguien su voz, y yo voy a seguir llevando la voz de los ciudadanos, de los intereses de la gente común y corriente. El eje de trabajo mío será en torno a la igualdad, que es la equidad, porque la principal razón de discriminación en Colombia no es la orientación sexual, ni siquiera es la raza, es la pobreza. Ante una reforma pensional, yo voy a estar allá defendiendo a la gente, los intereses de las personas para que logren efectivamente las garantías para su vejez y no para los intereses de los fondos privados, que hoy se ganan un 3% de administración mensual y que cuando llega la gente en su edad, ay, no le alcanzó, le devolvemos estos 80 millones de pesos que se los van a feriar en 1 o 2 años con suerte. La tragedia de Colombia es que tenemos un talento fantástico de hombres y mujeres, pero están sin oportunidades, sin acceso a educación, al desarrollo de sus habilidades, aptitudes y luego a la consecución de un empleo. Colombia es experto en firmar todos los tratados internacionales. Van a la OIT, firman convenio de trabajo decente y llegan, pero tiene 300.000 personas el Estado colombiano contratado por prestación de servicios, que es una forma de esclavitud moderna. La brecha urbana y regional es una realidad. Ese reto, el reto de la paz no es con estos señores, el reto de la paz es llevar Estado a donde hay 15 millones de colombianos que con buena fe, que madrugan a cultivar y no tienen una carreterita. Yo seré garante de la consulta anticorrupción, porque para lograr unas medidas institucionales hay 2 caminos. Uno, el Congreso, que 8 veces negó los proyectos de transparencia, de rendición de cuentas, antimermelada. Cupos indicativos, eso es, esos reflectores quiero que los pongamos en esto, porque mientras los ñoños con el ministro de Hacienda acuerden cómo va la plata para una vía y el contratista por debajo que le financia la campaña, ahí está el desangre de 50 billones de pesos al año en nuestro país. No hay equidad posible, no hay justicia posible con 50 billones quedándose de peaje. Esa relación se puede enderezar entre el legislativo que pueda promover sus iniciativas, hacer control político, cuando no pupitrien el aumento del IVA en 58 segundos, porque como se le da a la regional del SENA, usted tiene el ICBF, usted coma callado que allí le di sus cupos indicativos que están opacos, que todo el mundo sabe que existe, pero están intangibles. Nuestra ley antimermelada se puede sacar adelante. Yo quisiera que mis colegas fueran serios. Yo quiero ser una persona seria en el Congreso. Ellos hablan todos de gasto, de aumentar educación, salud, vivienda, vías, ¿y con cuál plata? Seamos serios. Santos deja este país con una economía paralizada, que creció el año pasado 1.6%, prácticamente nada. A ese ritmo de crecimiento necesitaríamos 40 años para duplicar el Producto Interno Bruto. Santos quebró la economía colombiana, la deja con un nivel de endeudamiento del 45% del Producto Interno Bruto. Entonces, para financiar todo lo que dicen aquí mis colegas que quieren llegar también al Congreso, pues hay 2 caminos para hacerlo. Uno es subiendo los impuestos y lo otro es subiendo la deuda. Si subimos la deuda, pues muy seguramente vamos a entrar en una crisis económica. Y si seguimos subiendo los impuestos, que es lo que mucha gente quiere hacer, y llega al Congreso para eso, hacen campaña contra los impuestos, pero llegan al Congreso a subir los impuestos. Esa gente lo que va a hacer es terminar de postrar la economía colombiana. No estamos generando suficiente empleo, no estamos creciendo rápidamente y por eso no podemos luchar contra la pobreza. En lugar de tener tanto ministerio
que come recursos y que no sirve para nada, creemos un Ministerio de la Familia y le demos a eso una política estructurada de arriba a abajo que llegue realmente a las familias, y creo que nos está haciendo muchísima falta en el país. La gente sí quiere y sí se da cuenta que sin familia la sociedad no funciona bien. Hay que hacer una constituyente para el tema judicial, hay que sacar ese tema del Congreso, nombrar unos decanos, unos expertos, unos magistrados, esos sí impolutos, no de los impolutos de los que habla Santos, impolutos de verdad, impolutos que hagan ese trabajo y en 6 meses presenten una propuesta al país de reforma del sistema judicial. Sin justicia no va a haber seguridad y la gente quiere volver a salir a las calles. Yo voy al Congreso a decirle a los gobiernos que salir a la calle es un derecho del ciudadano, que la calle es del ciudadano y no del ampón. Y eso es lo que quisiera hacer desde el Congreso. Yo no vengo a ser irresponsable, yo quiero ser un senador serio. He sido primero el abanderado de los deudores de créditos educativos con el ICETEX en el país, con 2 leyes, no solamente con discursos ni con control político. Primero, con la que elimina el costo o el traslado del cobro prejurídico, el acoso de los chepitos del ICETEX, y segundo, con una ley también de mi autoría que va a establecer cuotas proporcionales para los deudores de estos créditos educativos, proporcionales a sus ingresos. La tercera ley que promoveré es la del alivio al actual sistema y me dedicaré en los próximos 4 años a promover presupuestalmente y con voluntad política la creación de más universidades públicas, porque yo creo que es la verdadera redención en una sociedad tan desigual. He sido el abanderado también de los pacientes del sistema de salud, de los usuarios del sistema de salud. Primero, con una ley de órganos que aquí fue exaltada recientemente por el editorial del Tiempo, que en un año ha aumentado un 30% los trasplantes de órganos. Soy autor de una ley que establece también importantes estándares de calidad en la prestación del sistema de salud por parte de las EPS, estableciendo tiempos perentorios para la atención de los pacientes. Hemos logrado, por ejemplo, incluir bajo mi presidencia el control estricto a los bienes que se han obtenido con el crimen por parte de las FARC y hemos supeditado la permanencia en el régimen especial a la entrega efectiva de los mismos. Bajo mi presidencia se cerraron las listas, bajo mi presidencia también se estableció un severo castigo a la reincidencia y di la batalla desde la presidencia de la Cámara para evitar que se modificara la Constitución de tal forma que hoy las FARC contaran con 5 o 6 partidos políticos satélite, como se pretendía con la tal reforma política, que no era nada distinto a una reforma electoral. Y también evitamos que se modificaran las reglas electorales para otorgar ventajas y la consolidación de un gran frente común de izquierdas para enfrentar las elecciones del Congreso de la República que nos llevara hacia el socialismo del siglo XXI. Para la seguridad prohibiremos el uso de la dosis mínima, no en general porque constitucionalmente no se puede, pero sí en los parques, sí en los colegios, y prohibiremos absolutamente el uso de la dosis personal y lo reforzaremos decretando la obligación de poner cámaras y reforzando el pie de fuerza en los colegios, en los parques, porque le devolveremos a las familias estos espacios. Colombia atraviesa una delicada transición. 220.000 hectáreas de coca se anunciarán en el mes de marzo. Estamos repitiendo situaciones parecidas a las de los años 80, cuando se dispararon los cultivos ilícitos, se dispararon las guerrillas, se dispararon los paramilitares, se disparó la violencia en Colombia. Necesitamos absolutamente un Congreso y un presidente que tenga bien las riendas de este país para evitar que se nos desboque, como pasó en los años 80 y en los años 90.